este video le vamos a hablar lo que es la normalización. Antes que nada les daré un pequeño concepto de normalización. Normalización es el proceso de simplificación de los datos. Tenemos varios objetivos, donde tener almacenamiento con un menor espacio posible, eliminar datos repetidos, eliminar errores lógicos, tener nuestros datos ordenados. Muchas veces si no normalizamos nuestra base de datos, vamos a ocupar mucho espacio en nuestra base de datos. Y también tenemos datos repetidos, ya que esto no es óptimo para la base de datos. La normalización nos sirve para optimizar nuestra base de datos y ocupar el menor espacio posible. Y por supuesto tener los datos necesarios para no repetirlos. Vamos a organizar la base de datos de tal manera que los datos no se repitan, pero que se encuentren relacionados y no perdamos la información. Existen varios niveles, en los que son la primera forma normal, la segunda forma normal, la tercera forma normal de Boyce-Codd, cuarta forma normal, quinta forma normal, la cual vamos a ver hasta la tercera forma normal. ¿Por qué hasta la tercera forma normal? En esta forma normal, por lo general en esta forma es donde se normaliza la base de datos, ya que en esta forma tenemos una base de datos bien estructurada, sin datos repetidos y optimizados del espacio. Algo muy importante es cuando normalizamos nuestra base de datos, no debemos olvidar que la simplificación debe darse sin que se pierda la información. La primera forma normal es una base de datos donde tenemos los datos del alumno, la materia que cursa y carrera que está cursando, los datos principales del alumno que tenemos, nombre, dirección y teléfono. De igual manera la materia, número de materia y carrera. Al alumno lo identificamos mediante una matrícula. Esta sería una base de datos no normalizada, ya que nos fijamos que existe una redundancia y repetición de información. Si nos damos cuenta, la materia 1 se repite 4 veces, con sus respectivos campos, como el nombre Diego, se repite 4 veces, la dirección y teléfono. La primera forma normal se trata de identificar los grupos de repetición. Nosotros ya lo identificamos, que es matrícula, nombre, dirección, teléfono y carrera. ¿Cuáles son los campos que nos están generando redundancia? Es materia y número de materia. Si se dan cuenta, la materia y número de materia son los únicos que no cambian. Por ejemplo, en nuestro primer registro tenemos Diego, la maná, teléfono, materia y número de materia. En el siguiente registro tenemos exactamente lo mismo, solo cambia la materia y el número de materia. Y en la siguiente ocurre exactamente igual. Es por ello lo que vamos a hacer es en 2 tablas, es decir, dejamos matrícula, nombre, dirección, teléfono y carrera en una tabla y en otra hacemos materia y número de materia. Quedaría de la siguiente manera. Tabla la podemos llamar tabla alumno y por otro lado la tabla materia tendríamos materia, número de materia y matrícula. ¿Por qué puse matrícula en 2 tablas? Es porque si no pongo vamos a perder nuestra relación entre alumno y materia. Es decir, tengo 2 tablas aisladas, una de alumno y la otra de materia. Para que éstas se relacionen necesitamos tener la matrícula para saber qué alumno está cursando qué materia. Por ejemplo, aquí matrícula 1 está cursando programación. ¿Y quién es el alumno que está cursando? Es Diego. Hasta aquí tenemos lo que es la primera forma normal. Para entender un poquito mejor la segunda forma normal, vamos a ver 2 tipos de dependencias, que se llaman dependencia funcional y dependencia transitiva. La dependencia funcional se trata de que vamos a tener varios atributos. Por ejemplo, en este caso pongo A, B y C, donde A va a ser el atributo primario. Va a ser, por ejemplo, la clave primaria. B y C depende funcionalmente y totalmente de A. Es decir, para que exista B, necesita existir A. Y para que exista C, necesita existir A. Por su parte, la dependencia transitiva se trata de algo distinto. Aquí tenemos los mismos 3 atributos, A, B y C, pero tenemos que A es la clave primaria. Ahora, B depende total y funcionalmente de A, pero C depende de B.
Entonces, aquí estamos generando una dependencia transitiva, porque pese a que C depende de D, como B depende de A, C tiene una dependencia transitiva con A. No es una dependencia directa, sin embargo, es una dependencia transitiva, ya que B depende funcionalmente de A. Ahora nos va a quedar un poco más claro cuando veamos un ejemplo de la segunda forma normal. Para poder normalizar hasta la segunda forma normal, la tabla debe de estar en primera forma normal. Identificar las dependencias funcionales y transitivas. Vamos a hacerlo paso a paso. Tenemos ya nuestra base de datos hasta la primera forma normal, donde hicimos dos tablas, la tabla alumno y la tabla alumno materia. Lo que vamos a identificar son las dependencias funcionales. Vamos a irnos directamente a la tabla alumno materia, ya que esta cuenta con dos claves primarias, que es matrícula y número de materia. Nosotros sabemos que las claves primarias por lo general son códigos que identifican al atributo que queramos hacer referencia en esa tabla. En este caso, matrícula sería una clave primaria. En este momento está actuando como clave foránea y número de materia sería una clave primaria, pero número de materia hace referencia obviamente a materia, es la clave primaria de materia. Vamos a analizar esto un poquito más. Materia depende funcionalmente de número de materia, ya que materia no tiene razón de ser sin un número de materia, ya que el número de materia es la clave primaria. Sin embargo, no depende absolutamente de nada, con matrícula. Son cosas independientes. Entonces, materia depende funcionalmente con número de materia. Sin embargo, no tiene ninguna dependencia con matrícula, por lo que no podemos tener en esta tabla matrícula, materia y número de materia. Lo que vamos a hacer es separar. Quedaría de la siguiente manera. Seguimos teniendo nuestra tabla de alumno y ahora tenemos una tabla donde únicamente tenemos la matrícula con el número de materia, es decir, las dos claves primarias que estamos trayendo como foráneo. Y por otra parte, separamos en otra tabla lo que es materia y número de materia. Esta ya se convirtió en una tabla fuerte, su clave primaria y sus atributos. De igual manera, la de alumnos es una tabla fuerte, tiene una clave primaria y sus atributos. En este caso, esta no sería una tabla fuerte, sería como una tabla intermedia, que va a tener claves foráneas, que son las claves primarias de las claves a las que estamos uniendo. Hasta este momento tenemos normalizada nuestra base de datos, hasta la segunda forma normal. Ahora vamos a ver la tercera forma normal. Sigamos analizando un poco más nuestra base de datos. Si nos damos cuenta, ya casi la tenemos. Ya tenemos una tabla que sería intermedia, ya tenemos una tabla fuerte que únicamente tiene dos atributos, una clave primaria y atributo. Y tenemos nuestra tabla de alumnos. Sin embargo, hay un pequeño detalle en alumno. Si nos damos cuenta, la carrera depende del alumno. Es decir, el alumno estudia una carrera. Entonces podríamos decir que esa es la razón de ser de la carrera en esta tabla. Sin embargo, el nombre del alumno no es una clave primaria. Recordemos que las dependencias funcionales y transitivas se deben de analizar sobre las claves primarias. Siempre debe de haber atributos que dependan de las claves primarias únicamente. Entonces, la clave primaria del alumno es la matrícula. Entonces, estamos teniendo una dependencia transitiva entre carrera y matrícula. Lo que tenemos que hacer ahora es sacar carrera de esta tabla y ponerla en otra tabla aparte de la siguiente manera. Ahora tenemos nuestra tabla alumno, donde tenemos matrícula, nombre, dirección, teléfono y número de carrera. ¿Qué es número de carrera? La clave primaria que le asigne a la tabla carrera. Tengo una nueva tabla que se llama carrera, que tiene su clave primaria, que es número de carrera y la carrera. Ahora con esto estamos evitando también redundancia y estamos reduciendo espacios de almacenamiento.
Imaginemos que nosotros tenemos una cierta cantidad de alumnos, entonces vamos a tener una cierta cantidad de registros. Si nosotros aquí dejáramos carrera, tendríamos sistemas, contabilidad, programación, etc. Y así muchísimas carreras, y la tendríamos repetidas. En cuanto a espacios, estamos ocupando menos espacios, poniendo simplemente a lo mejor una clave de tipo entero, que teniendo una cadena de caracteres. Pero entonces aquí estamos reduciendo espacios, además estamos normalizando. Aquí, agregamos otra carrera, porque pues obviamente no nada más vamos a tener la carrera de sistemas. Hasta aquí nuestra base de datos ya estaría normalizada, hasta la tercera forma normal. Me gustaría que la analizáramos un poco más y nos diéramos cuenta que no estamos teniendo pérdida de información. Seguimos teniendo nuestra tabla con los alumnos que están relacionados con la carrera mediante esta clave número de carrera, que es foránea en alumno y primaria en carrera. Con esto se ve que Diego está estudiando la carrera 1237, que es sistemas. También Fernando está estudiando la carrera 1237, que es sistemas. De igual manera tenemos una tabla que podría ser inmediata, en donde tenemos la matrícula y número de materia, en donde sé que el alumno con la matrícula 1 es Diego, está estudiando la materia 356, que es programación. De igual manera está estudiando la materia 645, que es base de datos, la 272, que es contabilidad, la 485, que es métodos numéricos, y el alumno con matrícula 2, que es Fernando, está estudiando la materia 356, que es programación. Entonces, si se dan cuenta, no estamos teniendo pérdida de información y estamos optimizando nuestra base de datos. ¿Por qué? Porque ya no hay repetición. Recordemos la tabla inicial en donde Diego, la dirección, el teléfono, todos los datos de Diego se repetían 4 veces. ¿Por qué? Pues simplemente porque tenían 4 distintas materias. Entonces aquí estamos evitando repetición. No está viendo pérdida de información. Los datos siguen relacionados y estamos ahorrando espacios. Hasta aquí es nuestra explicación de normalización hasta la tercera forma normal.